Hola, bienvenido a un video más de Física Triquele. En esta oportunidad estaremos estudiando el potencial eléctrico. Empezaremos con su definición y luego veremos su simbología y ecuaciones. El potencial eléctrico básicamente es la relación que hay entre la energía potencial y la carga eléctrica. Se simboliza con la letra B y su ecuación es potencial eléctrico igual a energía potencial entre carga eléctrica. El potencial eléctrico es una magnitud escalar, quiere decir que no tiene ni dirección ni sentido. Cuando queremos calcular el potencial eléctrico producido por una carga fuente, utilizamos la ecuación potencial eléctrico igual a la constante de Coulomb por la carga fuente sobre la distancia. Esta es la distancia que hay desde el punto donde se encuentra la carga fuente hasta el punto donde se quiere evaluar el campo. Es importante que si el punto donde se quiere evaluar el campo está muy lejos de la carga fuente, es decir, está el punto tan lejos llegando al infinito, se dice que el potencial en el infinito vale 0. Entonces aquí tenemos la carga fuente, aquí tenemos el punto donde queremos calcular el potencial. La distancia que hay desde la carga fuente hasta el punto es R. El potencial puede ser positivo o puede ser negativo de acuerdo a la carga. Si la carga es positiva, produce un potencial positivo. Si es negativa, produce un potencial negativo. Tenemos aquí una ecuación auxiliar que también permite calcular el potencial eléctrico. Es esta misma, solamente que no estamos utilizando la constante K, sino la permitividad del espacio vacío. El potencial eléctrico debido a una carga, cuando se tienen varias cargas eléctricas, el potencial en un punto dado o el potencial total se obtiene sumando los potenciales producidos por cada una de las cargas. En este caso, el potencial total será el potencial de la carga 1 más el potencial producido por la carga 2 más el potencial producido por la carga 3. Reemplazando tenemos que el potencial total se obtiene mediante esta ecuación y habría que calcular cada uno de los potenciales teniendo en cuenta si son positivos o negativos y luego hacer una suma. Ya se dijo que la unidad de potencial eléctrico es el voltio. Un voltio equivale a un julio sobre columbio. O sea, voltio es julio sobre columbio. Esto se deduce de la ecuación que vimos al inicio, donde decíamos que el potencial eléctrico es igual a la energía sobre la carga. La diferencia de potencial se entiende como el potencial en un punto menos el potencial en otro punto, de tal manera que el potencial de A con respecto a B es simplemente el potencial de A menos el potencial de B. La unidad de diferencia de potencial sigue siendo el voltio. Hay una relación entre el potencial y el trabajo, de tal manera que, según la definición, la diferencia de potencial y el trabajo se pueden expresar mediante la ecuación diferencia de potencial igual a trabajo sobre carga. La diferencia de potencial entre dos placas paralelas
se calcula mediante la expresión diferencia de potencial igual a el campo por la distancia de separación entre las dos placas. Aquí tenemos las dos placas, las líneas de campo salen de la carga positiva hacia la negativa, que están separadas una distancia t. Hay una relación de unidades que es muy válida y nos permite simplificar procesos. Voltio sobre metro es lo mismo que Newton sobre columbio. Y podemos cambiar estas unidades en cruz que siguen siendo equivalentes. Luego entonces, columbio sobre metro es lo mismo que Newton sobre voltio. O voltio sobre Newton es lo mismo que metro sobre columbio. Notas importantes. Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en la dirección en que disminuye el potencial. Así que esas notas nos van a permitir solucionar algunos problemas. A manera de ejemplo, calcule el potencial eléctrico generado por una carga de 5 nanocolumbios en un punto situado a 40 centímetros de ella. La carga vale 5 nanocolumbios, que es lo mismo que 5 por 10 a la menos 9 columbios. La distancia vale 40 centímetros, que expresada en metros es 0.4 metros. Nos piden calcular el potencial. Utilizamos la ecuación para el potencial. Potencial igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Reemplazando valores, esta es la constante de Coulomb, este es el valor de la carga y acá tendríamos nosotros el resultado de la parte de arriba. Al hacer la división nos quedan 117 voltios. Un segundo ejemplo, en este nos piden calcular el potencial eléctrico generado por un protón, un electrón y un neutrón en un punto situado a 20 angstrom de distancia de ellos. Un angstrom equivale a 10 a la menos 10 metros. Por lo tanto, 20 angstrom será 20 por 10 a la menos 10 metros. Como las cargas en mención son protón, electrón y neutrón, tenemos que la carga del electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19 columbios, que es un valor conocido. La del protón tiene el mismo valor que la del electrón, pero es positiva. Y la del neutrón, sabemos que un neutrón no tiene carga, por lo tanto, sus cargas valen 0. La ecuación para cada caso es la misma y el procedimiento sería el siguiente. Para el electrón, reemplazamos valores, constante, solamente que la carga va a ser menos 1.602 por 10 a la menos 19 columnas. La distancia 20 por 10 a la menos 10 metros. Y vemos que haciendo todas las operaciones obtenemos 0.72 voltios negativo porque la carga es negativa. Para el protón el procedimiento es exactamente igual, solamente que la carga del protón es positiva y obtenemos un potencial positivo. Para el neutrón, como no tiene carga, entonces su potencial vale 0. Para terminar, veamos un tercer ejemplo. Dicen que el potencial generado por una carga de 8 microcolumbios en un punto dado es de 4 voltios. Determine la distancia a la que se encuentra el punto de la carga. En este caso nos están pidiendo calcular la distancia. Utilizamos la ecuación potencial igual a K por Q sobre R.
Debemos despejar la distancia, ya ese despeje se explicó en clases anteriores. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, y este que está multiplicando pasa a dividir. Realizamos las operaciones y obtenemos que la distancia es de 180 metros. Nuestro último ejemplo dice que el potencial eléctrico generado por una carga eléctrica en un punto ubicado a 0.3 metros de ella es de menos 2.5 voltios. Determine la magnitud y naturaleza de la carga. En este caso nos permiten calcular o nos piden calcular la carga eléctrica. Tenemos la ecuación. Debemos despejar Q. Para eso seguimos los siguientes pasos. La R que está dividiendo pasa a multiplicar y la K que está multiplicando pasa a dividir, obteniendo que Q es B por R sobre K. Se reemplazan valores y se obtienen como tal una carga de 8.3 por 10 a la menos 9, que sería 8.3 nanocolumbios. Como el potencial es negativo, la carga necesariamente es negativa. Espero que este video haya sido de mucha ayuda en tu preparación. Nos vemos en una próxima oportunidad.